Política que nosotros vemos dentro de, o sea, el provecho que nosotros le podemos sacar a estos tragunes, para nosotros es muy importante, porque a través de estos tragunes podemos reencontrar nuevamente el poder político que hubo siempre dentro de nuestro territorio. ¿Ya? No estamos buscando un poder político que vamos a generar hoy día, sino que un poder político que existió y que existe, que ha existido siempre, que solamente está tergiversado o que está escondido quizás por toda quizás la manipulación o la implementación de un sistema foráneo, y que se ha ido un poco desconociendo en las comunidades el poder político que existe, la capacidad política, la capacidad organizativa que existe en cada comunidad, en cada LOF, en nuestro territorio, pero que hoy día, a través de estos reencuentros o tragunes que nosotros le hemos denominado últimamente, que históricamente también se hacían para conversar diversos problemas que el territorio tenía, tanto de la naturaleza como la sociedad misma, del pueblo mapuche. Hoy día nosotros lo estamos retomando para reencontrarnos nuevamente con esa fuerza política que existió siempre, tanto en esta parte del territorio, y que a la vez se complementaba con las otras identidades territoriales. Para los pueblos indígenas el agua es vida, es viva, tiene existencia, tiene presencia, tiene voz, tiene exigencia, tiene conocimiento, tiene sabiduría y por lo tanto merece respeto. Es otro ser, es otra vida con quien uno planifica, ¿no es cierto?, y proyecta digamos, nuestro futuro y el desarrollo de todo el mundo. Y de ahí, ¿no es cierto?, que nuestras machis, nuestros ancianos, ellos se comunican con el Ñenco, con el espíritu del agua. Y por supuesto, si esto mismo nosotros queremos conversarlo en este momento con las grandes empresas forestales, por supuesto para ellos el agua no tiene importancia, más que aquella que les sirve para hacer crecer las plantas, que mañana podrán vender, procesar y transformarla en dinero, y el dinero le da posibilidad de poder crecer y tener poder y poder controlar, ¿no es cierto?, todo lo que hoy existe sobre la tierra. Por lo tanto, el agua pasa a ser para ellos un elemento más, ¿no es cierto?, dentro de la cadena de producción, que le permite, por supuesto, ganancias, y que le permite también mantener sus privilegios como clase social, como empresa, y por supuesto preparándose, ¿no es cierto?, para seguir manteniendo esta correlación que es muy despareja para con los otros pueblos. Por eso es altamente preocupante y a la vez interesante que se den estas instancias donde podamos conversar sobre un elemento de la naturaleza que no se puede apartar tampoco del resto. Quizás hoy estamos tomando el agua como un elemento aparte, pero desde la perspectiva mapuche, desde la perspectiva indígena, es difícil separar un elemento de otro sin tener que hablar de todo el contexto, de todo nuestro Guaymapu y de los distintos elementos que ahí existen.
concepción que está detrás de la ley es que los recursos marinos, tales como otros recursos, se pueden privatizar. Es decir, pueden pasar a manos de una persona, el cual se puede aprovechar de ellos, venderlo, explotarlo o no hacer nada. La idea, el fundamento que está detrás de la ley de pesca es el mismo que está detrás de todas las leyes sectoriales de recursos naturales, es decir, que los recursos se pueden privatizar, se pueden fragmentar, es decir, yo puedo legislar sobre el agua, puedo legislar aparte sobre la tierra, sobre los recursos mineros, sobre las plantaciones forestales, lo que redunda en que en un espacio geográfico, en un hábitat, yo puedo ser dueño de la tierra, pero no soy dueño del agua que pasa sobre la superficie. El sistema de la legislación está hecho para conceder la explotación de ciertos recursos marinos a algunas personas, que pueden ser cualquiera y que probablemente van a ser los que tienen las grandes empresas. Por lo tanto, es muy probable que ellos más adelante no puedan no solo explotar los recursos que están ahí, salir a pescar, qué sé yo, sino que ni siquiera a lo mejor ingresar al mar. En definitiva, el otorgamiento de concesiones podría permitir que en el futuro próximo los mapuches ni siquiera puedan ingresar al mar, ni por lo tanto puedan acceder a los recursos marinos. Todavía no se quedan en la casa. Las cochinadas que hay que la vieron en la noche, las de ondé que uno cerca nosotros el Malolo, ahí en el monte hay una plaga de perros. Ahí no quedan las perras, vienen ahí mismo tienen sus crías. Cuando hay la calor, hay calor, adentro la casa está lleno de moscas, bichos. de todas cosas, Claro, moscas, somos sí, bien sí, sí. cochinos, muy cerca también. No sé qué hay que hacerle para poder cerrar el vertedero, no sé qué hay que hacer, hay que ponerse, no sé cómo.
Tenemos la posibilidad, digamos, de conversar y tenemos la posibilidad, digamos, de firmar un convenio con don Francisco, el futuro alcalde de Temuco, por una razón muy sencilla y en la cual todos conocemos, digamos, nuestra realidad. Hemos tenido, digamos, grandes dificultades, especialmente dificultades ecológicas y medioambiental que tenemos en esta zona acá. Debido a la particular relación de los mapuches con la tierra, el efecto de la contaminación provocada por el traslado de desechos desde otras áreas tiene un impacto psicológico y social mucho mayor que en el caso de la sociedad no mapuche. Frente a esta situación y consciente del grave daño producido a las familias del sector de Boyeco, las partes comparecientes manifiestan su compromiso y voluntad en dar una solución definitiva a este problema. Por ello, y en este acto, se acuerda firmar el presente documento que contiene las bases para la implementación de un plan de desarrollo territorial. Primero, el candidato a alcalde por Temuco, señor Francisco Buentrumilla Jaramillo, y los candidatos a concejales, señores Joaquín Tuma, Rafael del Canto, Arturo Pinto y doña Erika López, se comprometen a implementar un plan de desarrollo territorial en el sector de Boyeco, el cual tendrá por objeto la compensación por los daños y perjuicios causados por el basural y la erradicación definitiva del vertedero de este lugar. Segundo, las 10 comunidades del sector de Boyeco, representadas por sus dirigentes, se comprometen a apoyar a los actuales candidatos en el proceso de elección y posteriormente respaldar la gestión que realizarán como nuevas autoridades comunales. Y tercero, para los efectos de la correcta implementación de este plan, las partes acuerdan que al momento de asumir en sus cargos los actuales candidatos, en especial don Francisco Buentrumilla, se convocará a una reunión a realizarse dentro de las 4 primeras semanas en que el alcalde entre en funciones, para acordar un calendario de trabajo en conjunto. ¿Cuál es la postura ahora que tiene la organización para enfrentar el tema del vertedero? O sea, de eso yo creo que se aprendió harto ahí, se aprendió harto, digamos, yo viví el proceso y yo en este caso era uno de los dirigentes como ayudante nomás, o sea, en este caso andaba, pero no era la persona principal. Se aprendió harto, o sea, en el mismo convenio que se firmó, que no se cumplieron, que los empezaron a mentir y además prácticamente a burlarlo, porque en realidad Zafirio en este caso fue un gallo que puso una oficina de asuntos indígenas en metro cuadrado, donde no caía un peña ahí, el funcionario, y que no tenía ningún poder. Se aprendió porque en este caso nosotros en el año 2000 cuando renovaron nuevamente la autorización, ahí nos paramos y de esa fecha que lo organizamos nosotros en este grupo que estamos. O sea, se aprendió harto y ahora precavido, digamos, muy precavido en el sentido que en realidad no caer en el mismo error, porque en realidad después de saber discutimos con él, incluso a través de abogados, tratar, digamos, de que en realidad la firma que tenía, digamos, este documento, que fuera como un poco dañino para él para poder atacarlo. Claro, era una firma, no, incluso lo desconoció después, dijo, no, yo no firmé. Y decía que, pero si hicieron algo, se reparó el colegio, la pandereta, que era una de las cosas, que esto era cerco, se hizo el camino hasta Imperio, o sea, digamos, Alvarino, Solchol, la luz eléctrica, ¿qué más que sí hemos cumplido? Ya, ¿y ahora qué esperan de Buentrumilla? La verdad hoy esperamos harto y en realidad yo creo que una de las... yo estoy en realidad como personalmente yo digo que la única oportunidad que tenemos, digamos, en este caso, de reparar esta cosa. Porque una cosa que este caballero tiene una posibilidad, digamos, un amplio conocimiento, ha sido más humano, un peñi, ¿cierto? Mapuche, y creo que está bastante sensible al tema, o sea, en ese digamos, la parte principal. Y para mí es una única oportunidad que hay. Me preocupa la cuestión de sanidad, cómo nosotros comercializamos frente al mercado, cómo llegamos al mercado con el tema de la basura, o sea, es súper importante eso, porque ni siquiera yo, o sea, hay gente que sabe que yo vivo en Boyeco, pero tengo que mentir de repente dónde está mi producción, porque eso repercute en la compra o que la gente me consuma, ¿no es cierto?, los productos.
Entonces eso un poco, eso yo creo que es una cuestión súper importante que nos va a pasar a cada uno de nosotros. Vamos a estar como marcados porque vivimos cerca del vertedero, entonces vamos a estar como marcados que somos de acá, entonces nos va a llevar malas calidad. Entonces, a la vez van a pagar menos, por ese sentido. Entonces, pero eso también es un daño hacia nosotros, porque nosotros estamos, ¿no es cierto?, produciendo, estamos haciendo el esfuerzo, haciendo, ¿no es cierto?, todo el empeño que le ponemos a eso, pero cómo, en ese sentido, cómo hay seguridad. Claro, cómo hay seguridad de venta o de que nadie diga nada, o te dan el permiso sanitario. Ese tema va a terminar yéndose el vertedero. O sea, estamos conscientes de lo que estamos hablando. Ese tema se va a terminar cuando se erradiquemos este aparato que tenemos acá. Y para eso tenemos que estar juntos. Nosotros como organización comunal estamos constituidos por más de 50 comunidades, muchos problemas de conflicto ambiental, especialmente la parte de lo que son las empresas forestales, que han invadido, ¿no es cierto?, gran territorio huye y ha provocado una cierta contaminación acústica, contaminación aérea, ¿no es cierto?, por la demasiada fumigaciones aéreas y los camiones, ¿no es cierto?, perjudican lo que es los caminos al interior o alrededor de las comunidades, y eso Fundecam lo ha apoyado, ¿cierto?, con algunos antropólogos que conocen el tema, con experiencia en otros territorios, tanto aquí en Chile como en los extranjeros. El tema principal que nosotros tenemos aquí y que nos afecta es el tema del agua. El tema del agua es grave porque cualquier persona que conoce de la vida sabe que el agua es vital para nuestra existencia, y nosotros hemos visto ese recurso aquí cada vez más complicado en la medida que cada una de las familias de los alrededores de Lumaco no tiene, en el verano, no tiene agua para cocinar y menos para agua para que beban los animales, y, distintos tipos de cultivos pequeños que las familias hacen para el autosustento de su comunidad, de su lof. Que en nuestra zona se le ha dado demasiado énfasis al tema forestal, se ha plantado en forma excesiva pino y eucaliptus, y allí también nos enmarcamos dentro del programa de Fundecam que se ha denominado conflicto medioambiental, porque
Estamos rodeados de pino y eucalipto en cualquier punto en que se encuentre una comunidad. Estas plantaciones han sido cada vez más intensamente manejadas, y esto ha ido en detrimento, en profunda daño a nuestras comunidades, a nuestra gente, a la calidad de vida, a la calidad de sus productos, porque con esta forestación de especies exóticas se produce una serie de anomalías, anormalidades, se altera el ecosistema porque algunos sí tienen algunos pozos de agua, pero por ejemplo cuando se desinfecta, cuando se esparcen plaguicidas que dañan a los pinos y eucaliptos a través del sistema aéreo, también nuestras verduras, nuestras aguas son contaminadas, y eso es un problema muy grave que daña a nuestra familia, a nuestras comunidades, a nuestra comuna en general. Y yo creo que ahí Fundecam ha jugado un rol importante en la medida que ellos también han colaborado en el trabajo de concientización con distintos sectores, con distintas comunidades. Nosotros hemos podido establecer esta conversación, esta reflexión. Para nosotros sigue siendo muy grave la situación, y hoy yo asumo todavía como alcalde electo, bueno, la asumimos directamente el día 6 de diciembre. La Fundación de Desarrollo Campesino, que nos ha colaborado bastante en el tema medioambiental, porque en Lumaco existe gran cantidad de empresas forestales que están invadiendo el territorio mapuche, invadiendo el territorio de las comunidades, sin tomar algunas precauciones con respecto a lo que es el ecosistema, a lo que es el medio ambiente, especialmente lo que es los recursos hídricos, que hoy día en la comuna de Lumaco están desapareciendo, justamente por estas grandes plantaciones de árboles exóticos de rápido crecimiento. Y quiero decir con esto de que con este trabajo que hemos estado haciendo con Fundecam hemos visto bastante expectativa con respecto a los dirigentes de las comunidades, porque ellos no estaban muy en conocimiento de lo que significaba esta invasión de plantaciones forestales, y se han dado cuenta que ha hecho un impacto negativo frente a la sociedad, al desarrollo mismo de las diferentes comunidades, especialmente aquella gente o aquellas comunidades que están vecinas de estas grandes empresas forestales, donde ellos periódicamente hacen fumigaciones aéreas y donde los productos productos hortícolas han sido también fumigados y por lo tanto se han secado, se han desaparecido.